Hecho importante de las últimas horas es que un grupo de artistas cubanos y organizaciones del exilio han enviado cartas a senadores y congresistas, pues solicitando que no se quiten los fondos para Radio y Televisión Martí. Entre el 2018 y el 2021, el presupuesto fue reducido de 29 millones a 20 millones. Ahora quieren reducirlo a 13 millones, lo que prácticamente significaría un virtual colapso de las transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí. Tenemos esta noche a John Suárez, director del Centro para Cuba Libre, y el histórico expreso político Ernesto Díaz Rodríguez, secretario general de Alfa 66. Gracias Ernesto y gracias a John por estar con nosotros. John, evidentemente que ha habido un comunicado de prensa. Cuéntanos qué es lo que está pasando realmente a lo interior de Radio y Televisión Martí y qué podría pasar si son recortados estos fondos. Buenas noches. Gracias, Oscar. Yo creo que primero y lo más importante es señalar la importancia de Radio y Tele Martí. Como Radio Europa Libre, Radio y Tele Martí rompe el monopolio de información yendo al régimen, al pueblo cubano. El régimen cubano quiere mantener ese monopolio, recortar esos fondos para que Radio y Tele Martí no podría funcionar efectivamente, y llegando al pueblo cubano sería una victoria para la dictadura. Por eso es tan importante que los fondos, los 20 millones que ya han sido designados por el Congreso, que realmente le llegue a Radio y Tele Martí y que se mantenga, y si no, que se ampliara, porque si recordamos bien, antes del 2018 estamos hablando de un presupuesto de 29 millones que le está llegando a Radio y Tele Martí. Entonces, de 29 a 13 es un desastre, aunque con 20 no es lo suficiente. Y podemos ver en el caso de Radio Europa Libre, en la Guerra Fría, tomó un papel importantísimo de romper la censura del régimen comunista de Europa del Este y la Unión Soviética, y fue clave para la libertad de esos pueblos. Y es igual con Radio y Tele Martí hoy en día con Cuba. John, ¿cuáles son los argumentos, cuáles son las motivaciones de los que quieren cortar los fondos a Radio y Televisión Martí? ¿Qué es lo que están argumentando? Bueno, me imagino que el argumento que están haciendo contra Radio Martí son los mismos argumentos que hicieron contra Radio Europa Libre, que era que no le llega a suficientes personas, pero no se puede saber porque en Europa del Este, en la Unión Soviética, como en Cuba hoy, no se puede hacer una encuesta para saber cuántas personas realmente están escuchando la estación de radio o viendo el programa de televisión. La cuestión es que Radio Martí especialmente en los programas en onda corta, rompe la censura, a pesar de todos los esfuerzos de este tipo de régimen, como lo hicieron en Europa del Este. Y quiero recordar que después de la liberación de Europa del Este y de la Unión Soviética en el año 1993, antes, en la Guerra Fría, Radio Europa Libre estaba en Múnich. Y cambiaron de Múnich para Praga por invitación de Václav Havel, el presidente de una Checoslovaquia libre y después una República Checa libre. Y yo espero en algún día, si Dios quiera, que en una Cuba libre podrá tener Radio Martí desde Villa Marista en La Habana. Ya, puede ser de otro lugar, no necesariamente de Villa Marista. Tenemos aquí a Ernesto Díaz Rodríguez, quien es secretario general de Alfa 66. Evidentemente que las organizaciones del exilio y los dirigentes del exilio han tenido en Radio y TV Martí históricamente dos vehículos para expresar sus ideas y sus mensajes a la Cuba que sigue padeciendo esa dictadura horrible. Ernesto, ¿cuáles serían las consecuencias para organizaciones como la que tú perteneces, Alfa 66, si se recortan aún más los fondos de Radio y TV Martí o desaparece Radio y TV Martí? Sí, es muy triste, muy preocupante lo que está ocurriendo con Radio y TV Martí, sobre todo con esta situación de los presupuestos que obligan a los que están dirigiendo esta emisora a tomar medidas impopulares, medidas que no contribuyen a acercar el instante de la libertad en Cuba. Desde el año 1985, cuando se iniciaron las transmisiones de Radio Martí, para nosotros los prisioneros políticos cubanos, recuerdo que estábamos en la cárcel de Boniato y disponíamos de un pequeño receptor
y con eso podíamos estimular nuestro espíritu para seguir adelante escuchando a Radio Martí las esperanzas que nos llevaba. Hay programas maravillosos en radio y TV Martí, sobre todo en Radio Martí, como el programa Entre Nosotros, dirigido por Orlando Gutiérrez Boronal. Orlando González, Orlando González. Y ese programa ha tenido que ser cancelado porque la situación existente en el momento es que de los 20 millones que asignaron en el año 2019, solamente 13 millones se han estado otorgando para las transmisiones de radio y TV Martí. Hay 7 millones de dólares que no han llegado para hacer esas transmisiones. El gobierno o la persona indicada que tiene que viabilizar esos fondos los tienen retenidos, y es una de nuestras preocupaciones pedirle a los congresistas cubano-norteamericanos, pedirle a los senadores, pedirle a todo aquel que tenga alcance para hacer escuchar su voz a los niveles más altos, por favor, que no censuren más las transmisiones a Cuba, limitándola a un presupuesto que no alcanza para mantener esas transmisiones. Ya. Entonces, pues mira, uno de los programas, en la pregunta que le hacías la otra vez a John Suárez, ¿cuáles son las razones, las motivaciones para que nosotros queramos enviar una carta o hayamos enviado un documento como ese, firmado por aproximadamente 20 organizaciones del exilio y una lista numerosa de expresos políticos con largos años de condena? Tenemos la firma de Lilo Vilaplana, el cineasta, director de la película Plantada, que próximamente se va a exhibir aquí en las salas de Miami. Bueno, pues solamente el programa de Orlando González recibió en los últimos 5 o 6 años, según yo he podido conocer en conversaciones con Orlando, más de 10,000 correos electrónicos de gente estimulada en Cuba por sus programas, por las transmisiones de Radio Martí. Bueno, esperemos que no le recorten, lamentablemente tenemos que irnos, Ernesto. Esperemos que no le recorten los fondos. Ernesto Díaz Rodríguez, muchas gracias. John Suárez, muchas gracias. Al volver, el expresidente del Barça, Josep María Bartomeu, duerme esta noche en una comisaría tras su arresto por un